El martillo golpeó el poste con un chasquido seco, partiendo en dos el silencio de la mañana. Sam Carter entrecerró los ojos bajo el sol inclemente de Nuevo México, el sudor corriendo por sus sienes y perdiéndose entre la barba áspera de su mandíbula. Cada golpe le pesaba más, pero no se detenía. Los toros de cuernos largos necesitaban mantenerse dentro, y no había alma alguna cerca para echarle una mano. Y así lo prefería Sam, solo con la tierra y el polvo por compañía. Una ráfaga leve agitó el aire trayendo consigo el aroma seco del mezquite y la tierra cocida por el sol. Más allá del pastizal, la tierra se abría en tonos de ocre y canela, apenas interrumpida por piedras desperdigadas y matas de hierba dura. En algún punto lejano, un coyote ladró una vez, y luego volvió el silencio. Ese era su mundo ancho desierto sin ojos que juzgaran. Sam se apoyó en el mango del martillo, recorriendo con la vista la línea del cerco, mientras el ganado pastaba con calma las colas espantando moscas. El tintineo suave de sus cencerros sonaba como ecos lejanos. Dentro de la cabaña el aire era más fresco, pero no menos solo. Todo ahí hablaba de un hombre que había dejado de esperar visitas hacía tiempo, una silla de madera, una mesa de pino marcada por cuchillos, un estante con platos de lata y un rifle colgado junto a la puerta. Sobre la repisa de la chimenea apagada descansaban dos recuerdos. Una foto descolorida de una mujer con una niña y un pañuelo doblado con bordado delicado. Sam no los tocaba salvo cuando la noche se volvía demasiado callada, como solía pasar cuando el viento golpeaba el tejado. Llenó una taza de lata con agua de una jarra bebiendo despacio. Aunque tibia, bastó para aliviarle la garganta reseca. Su mirada se detuvo en la foto Mary y Anna. Los nombres volvieron a su mente, aunque hacía años que no los decía en voz alta. Dejó la taza con cuidado, como si el sonido pudiera romper algo frágil. La Biblia reposaba sobre la mesa cerca del catre. Su cubierta de cuero estaba agrietada a las esquinas gastadas por el uso. Sam posó una mano sobre ella y agachó la cabeza para una oración breve y sin palabras. Nunca pidió demasiado, nunca lo hizo. Solo la fuerza para aguantar otro día, conservar su pedazo de tierra y tal vez de algún modo callado recordar a quienes perdió sin que eso lo derrumbara. Cuando alzó la cabeza, la luz que entraba por la única ventana ya se había corrido. La mañana se le iba de las manos. Tenía que ir al pueblo. No le gustaba hacerlo. El cruce de Dust Creek siempre era ruidoso, entrometido. Pero ya casi no quedaba harina, no había sal y la lámpara se estaba quedando sin queroseno. Se calzó las botas gastadas, metió el rifle en su funda sobre la carreta y cargó 3 pieles curtidas para el trueque. El cuero todavía olía a humo y grasa del proceso de curtir. Sam ajustó los arneses de la mula, el chirrido de las correas, resonando en el aire quieto. Al subir al asiento de la carreta, su vista se perdió en la línea abierta del horizonte. Durante 9 años nada había cambiado allá afuera. Ni risas ni voces, solo la suya. A veces era consuelo, otras una piedra en el pecho. Chasqueó la lengua, y la mula se puso en marcha levantando nubes de polvo rojo. El camino hacia el pueblo era áspero y serpenteante, 2 horas de surcos y tierra quemada. A Sam no le molestaba el trayecto. El silencio le dejaba espacio para pensar, aunque sus pensamientos rara vez se alejaban del pasado. Recordaba la fiebre, lo rápido que llegó la impotencia. Mary, su mano ardiendo y débil. Anna, pálida y sudorosa, con la mirada clavada más allá de él, como si ya viera otro mundo. Se había quedado junto a sus camas, pasándoles paños húmedos por la frente, murmurando oraciones que no recibieron respuesta. Sacudió aquel recuerdo y acomodó el ala de su sombrero. El sol subía alto, implacable. Las ruedas de la carreta crujían sobre las piedras, cada sacudida le recordaba los años grabados en sus huesos. Cuando por fin divisó los primeros edificios de Dust Creek de madera baja y apretados contra las lomas, Sam ya había decidido que haría lo de siempre, cambiar sus cosas, comprar lo justo, irse sin hablar. El pueblo era hostil al silencio, como si callar fuera un defecto. Llevó la mula más allá del salón, donde los postes de amarre estaban llenos de caballos, y giró hacia el patio del establo. El aire olía a heno y hierro, con un leve rastro de whisky flotando desde la otra acera. Sam ató la mula, se arregló el abrigo y tomó una de las pieles. Sus botas crujieron sobre la gravilla al caminar rumbo a la tienda de trueque.
Otro día, otro trato nada más. O eso creía él. Antes de entrar, escuchó un murmullo de voces. Primero bajo, luego más fuerte, más tenso, como si se hubiera juntado gente a mirar algo fuera de lo común. Sam se detuvo una mano en el marco de la puerta escuchando. No era la charla habitual sobre forrajes o botellas. Había un tono burlón, carcajadas con filo. Giró un poco la cabeza siguiendo el alboroto hasta el extremo de la calle principal. Un grupo de gente se agolpaba frente a la comisaría formando un círculo apretado alrededor de algo. O alguien. Hombres con las mangas remangadas, apoyados en barandales, escupiendo tabaco, sonrisas torcidas y maliciosas. Mujeres con los brazos cruzados y bebés al cinto, miradas curiosas pero duras. Dos chamacos tiraban piedritas a un poste aburridos pero presentes. Sam reajustó la piel sobre su hombro dispuesto a no involucrarse. No le gustaban los tumultos ni los problemas. Pero justo cuando dio un paso hacia la tienda, la voz del sheriff cortó el bullicio. $5 y es tuya. Hasta te doy la soga. Las risas estallaron no solo crueles, sino podridas de algo más oscuro. Sam se quedó helado apretando la mandíbula. Giró la cabeza con lentitud, casi como si algo dentro de él le advirtiera no hacerlo. Atada al poste frente a la comisaría, estaba una mujer joven apache, pero ya no una niña. Su cabello negro como la noche sin luna caía en mechones desordenados sobre su rostro. La prenda que alguna vez fue un vestido de gamuza y cuentas estaba hecha jirones, rasgada por el hombro y el pecho. Su piel marcada por el sol y manchada de polvo y sangre revelaba tobillos inflamados por la soga gruesa que la sujetaba. Aún así, permanecía de pie con el mentón en alto, la mirada fija en algo más allá del gentío burlón, como si se negara a verlos. Los dedos de Sam se cerraron con fuerza sobre el cuero que cargaba. Esa expresión la había visto antes en la guerra, en las carpas de fiebre, en los ojos de quienes sabían que estaban cerca del final, pero se negaban a rendirse. No era debilidad, era resistencia. Un hombre cerca murmuró: «No vale el problema. Es más terca que una mula, no se inclina ni pide perdón. Lleva 3 días ahí. El sheriff dice que si nadie la quiere, los coyotes la tendrán al anochecer». Las palabras golpearon a Sam con más fuerza de la esperada. Volvió a mirar con atención verdadera. Su pecho subía y bajaba demasiado rápido. El calor la estaba venciendo, eso se notaba en sus labios partidos y el cuello quemado. Sin embargo, no derramaba una lágrima. Ni siquiera parpadeaba. Pensó en Mary y Anna. Recordó sus ojos cuando la fiebre las apagó, calladas viendo más allá de él, como si ya estuvieran fuera del alcance del mundo. Había estado junto a ellas impotente, limpiando el sudor de la frente de su niña, repitiendo oraciones que nunca se cumplieron. Dejó el cuero junto a la pared del almacén. Metió la mano en el abrigo y sacó 5 monedas de plata frías y pesadas contra su piel curtida. Sin decir palabra caminó hacia el sheriff. El bullicio se apagó por un instante, la sorpresa rasgando la crueldad. El sheriff Clay Dawson entrecerró los ojos, su petaca colgando floja en una mano. ¿Hablas en serio, Carter? ¿$5 por ella? Sam asintió sin más. El sheriff frunció el ceño, pero aceptó las monedas contándolas lentamente, como poniendo a prueba la decisión de Sam. Una mujer resopló con desprecio. Un chiquillo murmuró: «Supongo que ahora es su bronca». Sam no respondió. Se acercó al poste, se agachó y cortó la cuerda con su navaja. La mujer se estremeció cuando la hoja raspó el cáñamo, pero no se opuso. De cerca el calor que emanaba de su cuerpo era evidente. Ardía por dentro. Sam no dijo nada. No la tocó más de lo necesario, solo aflojó las sogas de sus muñecas y tobillos. Cuando se tambaleó, la sostuvo con suavidad y la cargó entre los brazos como si no pesara. Su cabeza se apoyó en su hombro. Sus ojos oscuros seguían abiertos, intactos. Nadie gritó, nadie se rió. La multitud solo observaba cuchicheando entre sí, mientras Sam la llevaba hasta su carreta. La acomodó con cuidado sobre las pieles, cubriéndola con una manta de lana gastada. Ella no dijo nada, solo se ajustó levemente, su respiración débil pero constante. Sam subió al asiento. Con un movimiento leve de las riendas, el mulo avanzó. El polvo se levantó detrás de ellos, rojizo y suave bajo la luz del crepúsculo. No miró hacia atrás. Cuando el pueblo desapareció de su vista, Sam echó una mirada por encima del hombro hacia la figura inmóvil. Algo dentro de su pecho se tensó.
No era lástima, era algo más frío, más filoso. Comprensión. Quizá Dios le pedía una última pelea, no en un frente de guerra, sino por un alma. El camino serpenteaba hacia la sierra mientras el mulo avanzaba con paso firme, sus cascos resonando sobre la tierra seca. Sam Carter mantenía una mano en las riendas, la otra cerca del rifle, aunque su vista se desviaba una y otra vez hacia atrás. Ayanna yacía en las pieles envuelta en la manta acurrucada, como si el mundo ya no pudiera tocarla. No había pronunciado una sola palabra en todo el trayecto. Su respiración era corta, y leve, sus ojos abiertos pero perdidos. El sol ya caía proyectando sombras largas sobre las colinas, y Sam se preguntaba si ella lograría ver el amanecer. La cabaña apareció a lo lejos, un refugio bajo construido con troncos blanqueados por el sol, el techo parchado con láminas de metal. Algunos cuernos largos pastaban cerca del corral, y el viejo molino crujía con el viento. Sam detuvo la carreta, bajó, y caminó hacia atrás. El rostro de Ayanna estaba cubierto de tierra, sus labios partidos, y el cabello se pegaba a sus mejillas. Se estremeció apenas al sentir su sombra, pero no se resistió cuando él deslizó los brazos para cargarla. «Vas a estar bien», murmuró él sin saber si ella le entendía. Su voz sonaba áspera, casi como si no le perteneciera. Llevaba años sin hablar mucho. El interior de la cabaña estaba en penumbra, iluminado solo por la última luz que entraba entre los postigos. Sam la llevó adentro y la acomodó con cuidado sobre unas pieles junto al hogar de piedra. Se quedó ahí un momento apoyado sobre las rodillas observándola. No era débil por dentro, eso lo notaba, pero su cuerpo estaba al límite, cubierto de llagas y heridas del sol y la soga. Llenó una taza de lata con agua fresca del barril y la dejó junto a ella. Ayanna la miró primero, luego a él, sus ojos oscuros, cautelosos. Sin decir una palabra, extendió la mano y tomó la taza bebiendo con lentitud. Sam observó cómo su garganta se movía al tragar, luego apartó la mirada para dejarle su espacio. La cabaña contaba su propia historia. En una esquina un catre con una cobija arrugada apenas cubría el colchón. Una silla de madera reposaba contra la pared junto a una mesa marcada por años de cuchilladas y manchas de vela. Sobre la repisa de la chimenea se alineaban unos cuantos objetos sencillos, un cuenco de barro, un plato de lata y una foto vieja en un marco cuarteado. La imagen mostraba a una mujer con una niña en brazos, ambas con sonrisas tímidas. Sam se quedó viéndola un segundo más de la cuenta antes de obligarse a mirar hacia otro lado. Avivó el fuego echando troncos de pino seco hasta que el chasquido llenó el silencio. El calor comenzó a extenderse poco a poco, tiñendo las paredes con reflejos cálidos. Ayanna se acomodó ajustándose la manta sobre los hombros. No dijo nada, pero sus ojos lo seguían con atención, como si intentara descifrar qué clase de hombre tenía enfrente. Sam se entretuvo con cosas pequeñas. Puso agua en una olla, cortó carne seca. Añadió un puñado de frijoles. El olor del humo y el caldo hirviendo reemplazó pronto el aire frío. Colocó la olla junto a la chimenea y se sentó en su vieja silla, el sombrero entre las manos. Durante un rato, solo escuchó el crujido del fuego, las ventanas temblando por el viento, el mugido lejano del ganado. Ayanna se movió un poco, llamando su atención. No dormía, aunque el cansancio le pesaba en los párpados, en su mirada aún ardía una chispa serena. Estaba viva pero no vencida. Esa terquedad silenciosa él la comprendía. Era la misma que lo había mantenido en pie cuando la tristeza lo había querido doblar. «Puedes descansar aquí», dijo en voz baja sin saber por qué sentía la necesidad de decirlo. Ella no contestó, solo apretó más la manta. Afuera el crepúsculo cayó como una tela gruesa. La última luz se desvaneció tras la loma, y la chimenea fue lo único que quedó encendido. Sam se recostó en la silla, el sombrero apoyado en su pierna. No conocía su nombre, ni por qué la habían atado frente a todo el pueblo, pero sabía algo con certeza: no iba a permitir que regresara a ese sitio mientras él respirara. La primera noche transcurrió en mutismo interrumpido apenas por el fuego y la respiración suave que venía desde el rincón. Sam Carter durmió sin quitarse las botas, con el rifle cerca. Tantos años solo le habían enseñado a confiar solo en su cautela, pero su oído seguía cada crujido leve, cada movimiento que Ayanna hacía entre las pieles. Ella no se movió mucho, rendida por el agotamiento, supuso él.
y cuando la luz entró por las rendijas, Sam ya estaba de pie. Se vistió sin hacer ruido, se calzó con firmeza y salió al exterior. El aire picaba de frío, y la tierra estaba quieta, salvo por los mugidos suaves del ganado. Les dio de comer, revisó la cerca y extrajo un balde de agua del pozo. Al volver la cabaña olía a leña y pino, y la mujer estaba sentada bien envuelta en la manta. Sus ojos oscuros nítidos lo siguieron cuando dejó el balde en el suelo. Sam no habló. Se acuclilló junto al fuego, removió las brasas y puso más madera. La olla con los frijoles de anoche seguía ahí convertida ya en una sopa espesa. Sirvió un poco en un plato de lata, lo dejó a poca distancia de ella y se retiró. Ayanna dudó unos segundos. Su mirada alternaba entre el plato y su rostro, como midiendo intenciones. Finalmente se inclinó las manos temblorosas y acercó la comida. Comió despacio, la cuchara rozando la lata, su cuerpo aún tenso. Sam la observó solo lo suficiente para confirmar que comía. Luego regresó a sus tareas. Aún no hacían falta las palabras. Hay cosas que se comprenden mejor con actos. Colgó su abrigo junto a la puerta, se sirvió café caliente del fogón y se sentó con el rifle sobre las piernas. No sentía miedo de ella. Estaba débil, pero sus costumbres lo mantenían alerta. Las horas corrieron en cierta cadencia. Sam arreglaba el corral, apilaba troncos mientras Ayanna se quedaba cerca del fuego observando a través de la puerta. Al mediodía, cuando él entró, vio el plato de lata vacío y limpio colocado junto a la chimenea. Ella seguía sin hablar, pero en su forma de mirarlo había reconocimiento, como si le dijera sin voz que entendía que no era una prisión. Estaba allí porque él no la había dejado atrás. Al caer la tarde, el aire volvió a refrescar. Sam trajo un balde más pequeño y lo colocó cerca de ella, señalando para que bebiera. Lo hizo sosteniendo la taza con ambas manos, el vapor acariciándole el rostro. Notó entonces los bordados y cuentas descoloridas en los restos de su vestido, señales de una vida que alguna vez fue digna. Ella había pertenecido a algo lleno de color y orgullo. Esa visión le despertó algo dentro, aunque lo reprimió. Más tarde, cuando el fuego bajó, Sam se sentó junto a la puerta, el sombrero caído sobre los ojos. Ayanna volvió a acomodarse entre las pieles, sus ojos semicerrados pero fijos en él. No hablaron, aunque la tensión entre ellos parecía haberse deshecho un poco. Una hebra sutil de entendimiento comenzaba a unirlos. Cuando el viento azotó las ventanas, ella se encogió aferrándose más a la manta. Sam levantó la mirada y sus ojos se cruzaron por primera vez en el día. Asintió levemente como diciendo, «Estás a salvo aquí». Ella sostuvo su mirada un instante y luego cerró los ojos. Por primera vez en muchos años, Sam notó un cambio dentro de la cabaña. No era consuelo, al menos no todavía, pero sí el inicio de algo silencioso, un lazo que nacía sin palabras. El tercer amanecer llegó cubierto de nubes tenues flotando bajas sobre la sierra. Sam Carter se levantó como de costumbre, sin reloj ni avisos. El hábito de despertar temprano lo tenía marcado en los huesos. Encendió la estufa, removió las brasas del fogón y salió a alimentar al ganado. El aire olía a humedad aunque no había llovido. Al regresar vio a Ayanna sentada junto al fuego envuelta en la cobija como si fuera un rebozo. Sus ojos oscuros lo observaban con una calma que rozaba lo expectante. Sam se detuvo en seco aún en el marco de la puerta. Había algo distinto en su mirada. No era solo la desconfianza de quien lucha por sobrevivir. Había una intención nueva, como si hubiera tomado una decisión durante la noche. ¿Necesitas más agua?, preguntó en voz baja, dejando el balde en el suelo. Sus labios se entreabrieron, pero no salió sonido. En cambio, señaló su pecho con los dedos extendidos. Ayanna dijo con voz ronca por tantos días sin hablar. Sam parpadeó. Su voz áspera pero clara resonó como una campana en la habitación. Dejó el balde a un lado y asintió. Ayanna repitió pronunciando las sílabas con cuidado. Ella lo señaló ladeando la cabeza. Sam respondió él. Samuel Carter. Ayanna volvió a decir apretando la mano contra el corazón como si reafirmara su existencia. Luego levantó la mano levemente señalándolo. Sam. No fue una charla larga, pero algo cambió en ese intercambio sencillo. Por primera vez desde que la encontró existía reconocimiento. Una hebra de confianza tenue pero real.
Sam se sentó en su silla que crujió bajo su peso. ¿Qué significa?, preguntó con suavidad sin esperar respuesta. Ella dudó frunciendo el ceño, y luego volvió a tocarse el pecho. Con los dedos imitó la flor que se abre. Forever flowering, dijo su acento envolviendo las palabras en inglés. Sam bajó la mirada, el pulgar frotando el ala de su sombrero sin pensarlo. Forever flowering. Ese significado se quedó flotando cargado de algo que aún no podía nombrar. Esa tarde trabajó afuera, reparando el bebedero de los animales, mientras Ayanna descansaba cerca de la puerta, sin perder de vista cada uno de sus movimientos. En un momento se levantó descalza y fue hasta el barril de agua. Se lavó el rostro con las manos, quitando el polvo. Las gotas resbalaban sobre su piel, brillando al sol. «No deberías estar de pie todavía», dijo Sam, su voz más protectora de lo que pensaba. Ayanna lo miró sin responder. Solo enderezó los hombros, su dignidad intacta. Había fuerza en ella, más de la que uno esperaría de alguien que había estado atada a un poste apenas 2 días antes. Cuando cayó la tarde se sentaron junto al fuego. Sam sirvió estofado en 2 tazones de lata. Ella tomó el suyo en silencio, pero después de unos minutos, lo observó con ojos entrecerrados con curiosidad. Sam Sawyer preguntó cada palabra medida con esfuerzo. Él se quedó inmóvil, la cuchara suspendida. Was contestó. Su voz era grave, densa. Union Cavalry. Long time ago. Pareció comprender. Su mirada se suavizó un poco, como si sintiera el peso detrás de esa palabra. Él no dijo más, pero las imágenes volvieron sin avisar. Campos embarrados, humo, los gritos de hombres que no regresaron. Y después volver a casa y encontrarla vacía, llena de silencio y enfermedad, la que se llevó a su esposa y a su niña. Se aclaró la garganta apartando el tazón. Come, dijo sin mirarla. Ayanna lo estudió unos segundos más, luego inclinó la cuchara y comió con lentitud. Afuera las primeras gotas de lluvia golpeaban suavemente el techo. Sam observó el fuego, las llamas bailando como si supieran que algo había cambiado entre ellos. Ella le había dado su nombre. Y con él algo más profundo, un pedazo de sí misma. La lluvia de esa noche oscureció la tierra, el aroma a barro mojado flotaba aún en el aire de la mañana. Sam Carter enganchó la mula al carro, apenas amaneció, listo para ir al pueblo a buscar provisiones. No tenía pensado llevar a Ayanna, al menos no tan pronto. Pero cuando la vio mirándolo con tanta atención, algo le hizo detenerse. Todavía estaba débil, no podía dejarla sola. «Te quedas adentro», dijo señalando la cabaña. Pero Ayanna negó con la cabeza firme. Sus ojos no vacilaban. No pedía permiso. Le dejaba claro que no pensaba quedarse atrás. Sam suspiró rascándose la nuca. «Está bien», murmuró. «Pero te mantienes cerca». Las ruedas del carro chapoteaban en el lodo mientras bajaban por el camino hacia el pueblo. Ayanna iba atrás envuelta en su manta remendada, su espalda recta incluso con el traqueteo. Sam sentía su mirada fija en el horizonte como un halcón que nunca deja de vigilar. Cuando llegaron a Dust Creek Crossing, el pueblo ya se estaba despertando. Los comerciantes barrían sus aceras y el martilleo del herrero sonaba a lo lejos. Pero apenas el carro crujió sobre la calle principal, las conversaciones se apagaron. Todas las miradas se giraron hacia ellos. «Ahí está», murmuró un hombre desde las escaleras de la cantina, se la trajo de regreso. Sam sintió el peso de muchas miradas, todas cargadas de juicio y morbo. Bajó del carromato con expresión seria y amarró la mula a un poste. Ayanna lo siguió despacio, sus pies descalzos no hacían ruido sobre las tablas. La puerta de la oficina del alguacil se abrió de golpe. El sheriff Clay Dawson salió al porche con los pulgares metidos en el cinturón. Era un hombre alto, panza prominente y sonrisa burlona. Carter gritó con voz que cruzó la calle. «Me contaron que te buscaste un buen lío el otro día». Sam se giró el rostro sin expresión. «Compré su libertad», respondió sin alterar el tono. El sheriff soltó una risita. «Libertad. No estoy tan seguro. Para el gobierno sigue siendo propiedad tribal. No es algo que puedas guardar». «No es una propiedad», dijo Sam con voz áspera como piedra molida.
La tensión en su tono hizo que algunos en el pueblo se removieran incómodos. Varias mujeres se miraron entre ellas el ceño fruncido. El sheriff inclinó ligeramente la cabeza. Su sonrisa empezó a desdibujarse. Mira, Carter, te lo digo por tu bien. Hay gente que no tolera ver a una apache fuera de su lugar. Más vale que la entregues antes de que lo lamentes. Sam apretó la mandíbula y dio un paso al frente acortando la distancia. Ella está conmigo ahora. Y punto. Se sostuvieron la mirada por unos segundos largos. Al final el sheriff asintió con desgano burlón. Está bien, Carter, veremos cuánto te dura eso. Sam no contestó. Se dio la vuelta en seco indicando a Ayanna que lo siguiera dentro de la tienda. El tendero abrió los ojos al verla pero no dijo nada. Solo pesó los cueros y le pasó harina, sal y café a Sam. Ayanna se mantuvo a su lado callada pero firme. Al salir el sheriff aún seguía en el porche con una sonrisa torcida que anunciaba problemas. Sam no lo volteó a ver. Ayudó a Ayanna a subir al carromato y tomó rumbo de vuelta al rancho. Las miradas del pueblo los siguieron hasta que el polvo cubrió las fachadas. En el sendero abierto, Sam soltó un suspiro y apretó las riendas más de lo necesario. Van a hablar, murmuró para sí mismo. Ayanna iba callada en la parte trasera mirando fijo hacia el horizonte. Pero cuando Sam miró por encima del hombro la vio observándolo como si tratara de entender en qué hombre se estaba convirtiendo. Los días siguientes pasaron con un ritmo sereno sostenido por una paz frágil que parecía tensada por un hilo delgado. El aire se volvió más cálido, el sol picaba al mediodía. Sam Carter seguía con su rutina: reparar cercas, cargar agua, revisar el ganado. Mientras Ayanna se movía por la cabaña con una gracia decidida. Ya no era la figura inmóvil envuelta en una manta junto al fuego. Todo comenzó de a poco. Una mañana al volver del potrero, Sam notó que el piso estaba limpio. Agujas de pino ardían en el hogar disipando el olor viejo del humo. Su camisa de trabajo manchada por días de sudor y tierra colgaba goteando en una cuerda improvisada junto a la ventana. Ella no lo miró. Simplemente seguía exprimiendo otra tela con sus manos fuertes llenas de cicatrices. «No tienes que hacer eso», dijo él con voz seca. Ayanna alzó la cabeza clavando sus ojos en los suyos. «Sí tengo», contestó con calma firme pero sin levantar la voz. Sam no supo qué responder. Solo estiró la mano, tocó la camisa mojada y asintió ligeramente. Su manera de agradecer. Esa tarde Ayanna salió por primera vez sin que él se lo pidiera. Caminó descalza por el patio con pasos firmes y midiendo bien dónde ponía los pies. Se detuvo ante la cerca caída junto al gallinero. Sam la miraba desde el porche apoyado en el poste. Ella lo volteó a ver e hizo un gesto señalando los tablones rotos y simulando cómo los arreglaría. «¿Tú piensas arreglar eso sola?», preguntó él con una chispa de ironía en la voz. Ella alzó el mentón con ese orgullo silencioso brillando en la mirada. Sam resopló y fue por el martillo y los clavos. «Bueno, a ver qué sabes hacer». Trabajaron lado a lado sin decirse palabra bajo un cielo inmenso e implacable. Sam sostenía las tablas mientras Ayanna le pasaba los clavos y estabilizaba el martillo. En un momento sus manos se rozaron un instante sin importancia, pero que rompió el silencio como una piedra en el agua. Sam notó que ella lo miraba no con miedo, sino con una expresión pensativa. Al caer la tarde se sentaron juntos en las escaleras del porche. El horizonte ardía en tonos dorados y rojizos, un atardecer que hacía que la tierra pareciera viva, aunque solo fuera por un momento. Ayanna tarareó suave. Una melodía baja en un idioma que Sam no comprendía, pero que le llegó directo al pecho. No interrumpió. Cerró los ojos dejando que el canto lo llevara lejos. Lejos de la guerra, más lejos aún de los recuerdos de su esposa y su hija. «Jardín», dijo Ayanna de pronto señalando el pedazo de tierra estéril junto al cobertizo. Sam parpadeó abriendo los ojos. «Ese suelo no sirve para plantar», dijo. Ella se agachó, tomó un poco de tierra entre las manos, la frotó y dejó que se escurriera entre los dedos. «Intenta», dijo sin más. Sam la observó por un buen rato. No estaba pidiendo, estaba desafiándolo a su modo callado pero firme. Se frotó la mandíbula con la palma abierta. «Ya veremos». Esa noche, mientras compartían su cena, guiso de venado y un pedazo de pan duro, Sam no podía dejar de mirarla a la luz del fuego.
Su rostro lucía menos tenso, los moretones se iban desvaneciendo, pero su temple se hacía más claro que nunca. Había soportado lo que muchos no podrían, y aún así encontraba fuerza para sembrar algo para construir. Cuando Ayanna notó su mirada, no se apartó. Solo alzó una ceja como si lo retara a decir lo que pensaba. Sam esbozó una sonrisa leve, apenas un reflejo, pero suficiente para que ella la viera. Hacía mucho que la cabaña no se sentía tan viva. El cielo se oscureció sin previo aviso, nubes densas avanzando desde el este como si anunciaran batalla. A media tarde la luz sobre el cerro parecía de acero, y el aire ya traía ese olor metálico que anuncia tormenta. Sam Carter conocía bien las lluvias de verano, no venían en silencio. Mételo todo, murmuró caminando rápido hacia el corral. Guardó el carro bajo el tejabán, aseguró la puerta del gallinero y metió la mula al cobertizo. Ayanna, sin esperar orden alguna, ya recogía las pieles y cubría la leña con un trozo de lona vieja. Se movía segura, decidida, el cabello azotándole el rostro mientras el viento gemía. El primer trueno retumbó como si el cielo se abriera en dos. Sam miró hacia atrás. Ayanna clavaba un postigo contra la pared de la cabaña, martillo en mano. No había miedo en su cara, solo concentración. No pudo evitar detenerse un segundo viéndola trabajar con la misma firmeza que recordaba de los soldados curtidos. Adentro ya gritó cuando las primeras gotas comenzaron a caer. Ella le lanzó una mirada que era mitad reto, mitad acuerdo, y corrió hacia la puerta. Sam entró tras ella, justo cuando la tormenta soltaba su furia. El techo crujía con la lluvia. Las ventanas parecían ríos invertidos. La cabaña se sentía más chica con tanto ruido, el aire lleno de electricidad. Ayanna se sentó junto al fuego, su vestido mojado pegado al cuerpo, el pecho subiendo y bajando de forma lenta. Sam sirvió agua caliente en 2 jarros de hojalata y le pasó uno. Sus dedos se rozaron, y esta vez ninguno se apartó con prisa. Ella bebió despacio sin despegar los ojos de él. Cuando el jarro quedó a medias, lo colocó en el suelo y preguntó con su inglés áspero entrecortado. ¿Por qué Sam alzó una ceja? ¿Por qué que la voz de Ayanna era aguda, firme? ¿Por qué tú pagaste? La pregunta le caló más hondo de lo que esperaba. Sam se reclinó mirando las llamas. Recordó aquel día en el pueblo, verla atada la cabeza en alto. La imagen le golpeó como un relámpago. Tardó en responder. Porque nadie más lo haría, dijo por fin, voz ronca, casi grava. Y yo no me quedo de brazos cruzados viendo cómo aplastan el alma de alguien. Ayanna lo miró como midiendo el peso de esas palabras. Abrió los labios, pero no habló de inmediato. En vez de eso se acercó un poco al fuego, la luz anaranjada delineando su rostro fuerte. Mi hermana, dijo tras una pausa larga. Ellos se la llevaron primero. No sé dónde está. El pecho de Sam se tensó. Quiso decirle que la encontraría, que la ayudaría. Pero ya sabía que prometer en este mundo era tentar al destino. Solo dijo, si escucho algo, te lo diré. Ella asintió una sola vez, lenta, firme, y volvió a mirar el fuego. Pasaron largo rato en silencio, oyendo cómo la lluvia golpeaba las paredes como si quisiera entrar. Cuando el relámpago iluminó las rendijas, Ayanna se sobresaltó los dedos aferrándose a la manta. Sam lo notó, su mano tocando el borde de la silla como queriendo alcanzarla, pero sin decidirse. Al fin ella volvió a mirarlo. Sam dijo en voz baja como probando el sonido de su nombre. «Sí, tú». «Buen hombre», susurró. Sam tragó saliva. No sabía si creerlo, pero por alguna razón escuchar eso de ella se sentía como la primera verdad que alguien le decía en años. Si esto te pareció valioso, dejar un me gusta nos ayuda mucho a seguir compartiendo estas historias. El día estaba tibio y realmente quieto, el tipo de calma que encendía los sentidos de Sam Carter. Estaba acarreando agua del arroyo cuando lo escuchó, el crujido de cascos sobre tierra seca, no lento ni casual, sino firme, decidido. Soltó el bal de su mano, ya buscando el revólver en la cadera. Sus ojos recorrieron el horizonte entrecerrados hasta que vio a un jinete solitario recortado en la luz polvosa. Eli Turner. Lo reconoció en cuanto lo vio. Figura flaca, sombrero inclinado, esa sonrisa de lobo listo para morder.
Eli era conocido por todo el condado. Cazarrecompensas cuando le convenía, desgracia y miedo cuando no. Un tipo que vivía del sufrimiento ajeno, y Sam lo sabía con solo verlo. El caballo se detuvo a pocos metros del porche. «Buenas tardes». Carter saludó a Eli, su voz empapada de falsa cortesía. «Me dijeron que andas con algo que no es tuyo». Sam rozó el revólver sin desenfundar. «No es algo», respondió con tono firme. «Y no es tuya». La sonrisa de Eli se ensanchó. «Esa muchacha apache Ayanna, ¿verdad?», dijo Eli con desdén desde lo alto de su caballo. «Dijeron que iba a ser vendida en Dust Creek. El alguacil cuenta que la sacaste de allí, pero yo tengo más derecho que tú. Entrégamela, y cada quien sigue su camino sin líos». Desde la cabaña la puerta se abrió con un crujido suave. Ayanna apareció bajo la sombra del techo sin emitir palabra, pero con los ojos alertas. No mostraba temor alguno, solo una firmeza tranquila, que hizo titubear a Eli por un instante. Sam se adelantó un poco cubriéndola con su cuerpo. «Vete de mis tierras, Turner. Ahora. Ella es libre, y así se quedará». Eli soltó una risa seca desagradable. «Tienes agallas, viejo, pero de poco sirven cuando la ley dice que ella es propiedad. ¿De verdad crees que puedes interponerte entre un hombre y lo que le pertenece?» La mandíbula de Sam se tensó. «Inténtalo». El silencio se estiró tenso, apenas roto por el susurro del viento entre los pastos secos. Eli tanteó el revólver en su cinto, pero en vez de desenvainar tiró de las riendas con una sonrisa torcida. «Volveré», murmuró. «Y no vendré solo». Sam no se inmutó. Observó cómo Eli daba media vuelta y se alejaba entre una nube de polvo. Solo cuando desapareció tras la colina, Sam volteó hacia Ayanna. Sus miradas se cruzaron. Los ojos de ella, oscuros y firmes, dejaron entrever por primera vez una chispa de confianza. La sombra de Eli Turner quedó flotando incluso mucho después de su partida. Sam dedicó la tarde a revisar el rancho, reforzando portones, contando las balas, asegurándose de que cada herramienta estuviera en su sitio. El aire parecía denso, como si la tierra misma contuviera el aliento. Ayanna lo observaba desde la entrada. Ya no era la misma desde aquel primer día. Su espalda recta, la mirada más aguda, como si el mismo suelo le hubiera prestado su fortaleza. Cuando Sam regresó del establo con el rifle al hombro, ella se acercó. Eli dijo en voz baja, tanteando el nombre: «Hombre malo». Sam se detuvo sorprendido de que lo conociera. Aunque pensándolo bien, seguramente ya había cruzado caminos con tipos así, hombres que veían a las personas como mercancía. «Sí», respondió él. «Es peligroso. Y el peligro siempre regresa con más fuerza». Ella ladeó la cabeza estudiándolo. «Tú tienes miedo». Sam le sostuvo la mirada. «No por mí». Miró el arma en su mano. «Pero no dejaré que nadie te arranque de esta vida otra vez, no mientras siga respirando». Ella abrió los labios como si quisiera decir algo, pero las palabras no le salieron. Se acercó un paso más, lo suficiente para que él viera ese agradecimiento silencioso en sus ojos. Hacia la tarde el cielo tomó un tono cobrizo. El sol bajaba alargando las sombras por el patio. Sam se apostó en el pórtico, el rifle descansando en el codo, los ojos fijos en el sendero lejano. Ya no era un hombre que buscara peleas. La guerra y la pérdida le habían arrancado ese deseo hacía años, pero aún quedaban límites que no permitiría que nadie cruzara. Las palabras de Eli volvían como ecos, y Sam apretó la mandíbula. Recordó a su esposa, a su hija, ambas víctimas de una enfermedad que no pudo combatir. En aquel entonces fue impotente. Pero esto sí podía enfrentarlo. Y Ana se colocó junto a él descalza sobre las tablas. «Si me quedo, ¿vendrá el peligro?», preguntó su voz apenas un susurro. Sam la miró, la luz del fuego de la cabaña perfilando su rostro. «El peligro ya está aquí», dijo con serenidad. «Pero eres libre. Si decides quedarte, nadie te lo va a quitar». Ella asintió despacio con convicción. Por primera vez, Sam no solo pronunció esas palabras, sino que creyó en ellas. A la mañana siguiente el silencio del rancho se rompió por el sonido de cascos aproximándose. Más de un caballo esta vez. Sam divisó la nube de polvo antes de que los jinetes aparecieran en la colina. Contó 3 figuras. Eli Turner,
Había cumplido su amenaza, y no venía solo. Sam dejó la taza de café en el barandal, el vapor aún escapando hacia el aire fresco. «Quédate dentro», le dijo a Ayanna su tono bajo pero firme. Los ojos de ella se entrecerraron. Ayudo respondió. «Esta no es tu pelea», replicó Sam revisando el revólver en su cintura. «Aún no». Pero ella no se movió hacia la puerta. Cruzó los brazos y se quedó a su lado callada pero decidida. Sam no insistió. Conocía la terquedad. Y sabía que no se doblega. Ellie y sus 2 hombres entraron al patio, los caballos resoplando el aire saturado de sudor y cuero. Ellie bajó del caballo con una sonrisa arrogante. «Buenos días», Carter saludó mientras acomodaba el sombrero. «Te dije que volvería. Y aquí estoy cumpliendo mi palabra». Sam no devolvió la sonrisa. «Veo que trajiste compañía. Supongo que no te gustó mi respuesta de ayer». Eli se encogió de hombros. «Eres duro, viejo. Imaginé que te haría falta persuasión». Con un gesto señaló la cabaña. «Entrégala y nadie saldrá lastimado. Para cuando el sol esté arriba, ya no estaremos aquí». Sam descansó el rifle sobre los brazos sin mover un músculo. «Ella es libre», dijo con voz serena. «Y si intentas llevártela tendrás que pasar por encima de mí». Uno de los hombres de Ellie, corpulento y con una cicatriz que le cruzaba la mandíbula, escupió en la tierra. «Podemos con eso». Fue entonces cuando Ayanna dio un paso al frente, lo justo para que todos la vieran. No se encogió. Mantuvo el cuerpo erguido. Sus ojos firmes no pestañeaban. Esa calma desafiante le hizo dudar a Ellie por un instante. Sam notó el titubeo y lo aprovechó. «¿Crees que estoy solo aquí?», preguntó. La voz tranquila pero con filo. «Piensas que no sé defender esta tierra. Si das un solo paso hacia ella no saldrás vivo de este patio». El momento se tensó como una cuerda estirada al límite. Ellie esbozó una sonrisa torcida pero retrocedió hacia su caballo. «Tienes hasta el anochecer», Carter dijo. «Después de eso volvemos y esto se acaba como debe». Sam apretó la mandíbula mientras los hombres se alejaban entre risas que se desvanecían con el viento. El sol aún no se ocultaba, pero ya se sentía que la pelea había comenzado. El cielo se teñía de brasas y ceniza a medida que caía la tarde. Cada sonido se volvía nítido. El rechinar del molino, el susurro seco del zacate moviéndose. El lento tic-tac del viejo reloj de bolsillo de Sam Carter. Llegó el ocaso. Sam permanecía en el porche, rifle en mano, la mirada fija en el sendero. Detrás Ayanna se movía en silencio apilando leña junto a la puerta para improvisar una barricada. No había dicho mucho desde el amanecer, pero su silencio no hablaba de miedo sino de decisión. «Van a venir», dijo Sam en voz baja. Ellie no sabe aceptar un no por respuesta. Ayanna se detuvo, lo miró directo. «Entonces resistimos», respondió sin rodeos. Sam estuvo a punto de sonreír. Había fuego en ella. El mismo que había visto una vez en los ojos de su esposa, cuando luchaban por mantener su hogar durante los inviernos duros. Asintió revisando su rifle por última vez. El ruido de cascos rompió el silencio justo cuando el sol desapareció tras la colina. 3 jinetes otra vez, pero esta vez se acercaban con lentitud calculando. Ellie Turner iba al frente, su sonrisa afilada bajo el ala del sombrero. «Bueno», Carter gritó Eli al detenerse junto al cerco. «Tuviste tu oportunidad de hacerlo fácil. Ahora será a mi manera». Sam bajó del porche, sus botas crujieron sobre la tierra apretada. «Si pisas mi tierra, Turner, no saldrás de aquí». Ellie soltó una carcajada seca sin alegría. «¿Crees que tú mandas aquí?» «Esto no va de justicia, va de lo que me pertenece». Señaló con la barbilla hacia Ayanna, que seguía de pie en la puerta firme como una roca. «Esa ha sido un problema desde el día que la atrapamos. Lo mejor que puedes hacer es entregarla antes de que termines muerto». La voz de Sam era tranquila pero dura como la piedra. «He enterrado a demasiada buena gente como para no saber lo que se debe y lo que está bien. Ella es libre. La quieres. Vas a tener que matarme primero». Las palabras cayeron pesadas como plomo. La mano de Ellie se acercó al revólver.
Sus hombres se movieron nerviosos en las sillas. Detrás de Sam, Ayanna contuvo el aliento pero no se movió. El silencio se rompió como un látigo. Eli desenfundó, pero Sam ya tenía el rifle alzado firme como siempre. Última oportunidad, dijo Sam, con la voz tan baja como mortal. Eli se quedó quieto. Por primera vez su sonrisa se desdibujó. El duelo se alargó, ninguno cediendo terreno ni pestañeando. El rifle de Sam Carter seguía firme, su dedo apenas tocando el gatillo, mientras el revólver de Eli brillaba con la última luz del día. La tensión era tal que hasta el viento parecía haberse detenido. Y entonces desde el oeste se escucharon cascos. No era el galope caótico de forajidos, sino el paso firme de alguien que sabía montar con autoridad. La sonrisa de Eli titubeó un instante. Sam no apartó los ojos de él, pero reconocía ese sonido. Thomas Reeves. Momentos después apareció el jinete, un hombre alto con un abrigo gastado y una placa en el pecho. Reeves desmontó con calma, sus botas crujieron sobre la tierra al acercarse. Eli Turner llamó con voz firme y clara. «Aléjate de esa arma». Eli escupió en el suelo. «¿Y eso?» «Ahora estás del lado del viejo Reeves». Se detuvo a unos metros, una mano, descansando cerca del revólver en su cinto. «Estoy del lado de la ley, y la ley dice que no tienes derecho sobre esa mujer. Has estado hablando en Dust Creek de subastas y esclavos. Tengo testigos y declaraciones suficientes para meterte tras las rejas». Un murmullo de incomodidad recorrió a los hombres de Eli. Uno de ellos se removió en su silla, los ojos saltando entre el rifle de Sam y la placa de Reeves. «No tienes pruebas», soltó Eli, aunque su tono ya no sonaba tan seguro. «Tengo más que suficientes», replicó Reeves con calma. «Y estás a un paso de añadir asesinato a la lista. Si sacas esa pistola, Eli, me aseguraré de que no vivas lo suficiente para ver a un juez». Sam bajó apenas su rifle lo justo para mostrar que confiaba, pero no cedía. «Tú decides, Turner», dijo. Su voz cortaba como cuchillo bien afilado. Eli apretó la mandíbula, los ojos yendo de Sam a Reeves. El momento se estiró pesado como el calor antes de la tormenta. Al final, con un gruñido frustrado, volvió a meter su arma y escupió en la tierra. «Esto no ha terminado», masculló montando de nuevo. Reeves no se inmutó. «Termina cuando yo lo diga», replicó. «Ahora lárgate antes de que te arreste aquí mismo». Eli lo fulminó con la mirada, pero giró su caballo de golpe y lo espoleó. Sus hombres lo siguieron, sus siluetas desdibujándose en el crepúsculo. Sam soltó aire despacio, sintiendo cómo la tensión se le escurría de los hombros. Detrás de él, Ayanna salió al porche mirando a Reeves. Por primera vez en días, Sam se permitió pensar que tal vez solo, tal vez ya estaban a salvo. El polvo aún no se asentaba cuando Thomas Reeves dio un paso al frente, sus botas hundiéndose en la tierra seca. Sam Carter bajó su rifle, aunque todavía lo sostenía con firmeza. No bastaba una placa para convencerlo de que el peligro había pasado. «Eli no regresará esta noche», dijo Reeves, sacudiéndose el polvo de la chaqueta. «Pero tipos como él no se rinden fácil. Voy a encargarme de que lo encierren un buen rato. Las pruebas que tengo lo mantendrán fuera de circulación». Sam asintió despacio, con la vista puesta en el horizonte por donde Eli y los suyos se habían perdido. «Siempre apareces justo cuando las cosas están por reventar, Reeves». Reeves esbozó una sonrisa apenas visible. «Suerte o mala costumbre, tú dime». Ayanna bajó del porche sin zapatos, el cabello largo rozándole los hombros. Observó a Reeves un momento antes de asentir en silencio. No dijo nada, pero sus ojos hablaban de gratitud callada. «¿Está bien ella?», preguntó Reeves con voz baja, mirando hacia Ayanna. El rostro de Sam se suavizó apenas. «Es más fuerte que la mayoría que he conocido», respondió. Los tres permanecieron así un instante mientras el campo volvía a su calma habitual. Finalmente Reeves dio una palmada en el hombro de Sam. «Llevaré las pruebas a Dust Creek y haré que Eli no abra más la boca. La gente del pueblo tiene que saber la verdad, lo que pasó. ¿Quién es él de verdad?». Sam apretó la mandíbula. «Y también escucharán la verdad sobre ella». Reeves miró a Ayanna y luego de nuevo a Sam. «Sabrán que es libre», dijo con firmeza. «No es propiedad de nadie, y si alguien dice lo contrario tendrá que vérselas conmigo».
Los ojos de Ayanna brillaron con algo que parecía alivio, aunque su postura seguía firme orgullosa. Luego lo miró a él, y en ese instante algo cambió. Un lazo silencioso no nacido de lástima, sino de respeto. Cuando Reeves montó su caballo, y partió Sam y Ayanna, se quedaron juntos en el porche, viendo cómo el polvo desaparecía en la lejanía. La tensión que había pesado sobre el rancho por días comenzó a disiparse, dejando una calma que parecía ajena. Sam fue el primero en romper el silencio. «Ahora estás a salvo», murmuró su voz baja pero segura. Ayanna lo miró y las comisuras de su boca se alzaron en la sonrisa más sincera que él le había visto. «A salvo», repitió ella como si probara la palabra por primera vez. «Si sigues aquí leyendo, deja un 1 en los comentarios para saber que aún estás conmigo en este viaje». Los días después del arresto de Eli Turner transcurrieron en un silencio inusual, como si hasta la tierra hubiera soltado un suspiro contenido. Por primera vez en años, Sam Carter despertaba sin sentir el peso del vacío en el pecho, sino el murmullo de vida. Pasos suaves en el porche, el roce de la escoba de Ayanna barriendo el suelo, el tarareo leve de una melodía que él no conocía. El rancho seguía siendo tierra seca y hierba terca, pero algo había cambiado. Ayanna había empezado a trabajar un pequeño trozo junto a la cerca del sur hincada en la tierra con paciencia firme. Una mañana Sam se quedó observándola desde el borde del corral, los brazos cruzados mientras ella sembraba la última hilera de frijoles. Ella no pidió ayuda, pero él se acercó igual, la pala en la mano pesada, pero extrañamente familiar. «¿Crees que esta tierra va a dar algo?», preguntó Sam con media sonrisa. Ayanna levantó la mirada, sus ojos oscuros reflejando la luz temprana. «La tierra escucha si le das tiempo», dijo con simpleza. Y con un pequeño encogimiento de hombros añadió, «como la gente». Sam soltó una risa leve, un sonido tan poco habitual que lo sorprendió a sí mismo. Hacía años que no reía sin amargura. Para el final de la semana ya brotaban los primeros tallos verdes en la tierra agrietada. Cada mañana Ayanna los tocaba con cuidado como si los saludara. Para Sam, esos pequeños brotes eran una promesa silenciosa que algo nuevo podía echar raíz incluso en el suelo más duro. Empezó a notar otras cosas en la cabaña también. Los estantes antes vacíos ahora guardaban hierbas que Ayanna recogía cerca del arroyo. Sus tazas de hojalata viejas y abolladas siempre estaban limpias y acomodadas. Por las noches el aire olía levemente a menta silvestre cuando ella hervía agua. Eran detalles pequeños, sí, pero lograban que la cabaña dejara de parecer un mausoleo y empezara a parecer hogar. Una tarde con el sol tiñendo el horizonte de rojo intenso, Sam se encontró apoyado en el marco de la puerta, viendo a Ayanna colgar un paño limpio y húmedo cerca del fuego. Ella se movía sin apuro en completo silencio, con una elegancia que venía de la fortaleza interior, no de la fragilidad. Cuando levantó la vista y notó que él la observaba, no apartó la mirada. «Tú sonríes», dijo con voz baja como si le causara asombro. Sam parpadeó. «Creo que sí», respondió él. Ella ladeó un poco la cabeza, una chispa de interés suavizando sus rasgos. ¿Por qué ahora Sam miró hacia la llanura, hacia los campos, las cercas remendadas, los brotes pequeños buscando la luz? Recordó la risa de su esposa perdida hacía tanto, pero todavía viva en su memoria, y todos los años que había pasado atrapado en el silencio. Tal vez porque parece que algo vuelve a nacer, dijo. A la semana siguiente fueron a Dust Creek. Sam necesitaba provisiones, y aunque el pueblo seguía murmurando cuando Ayanna caminaba a su lado, las miradas no eran tan duras como antes, ni tan venenosas. El sheriff Clay, quien antes se hacía el ciego ante los abusos de Eli, se quitó el sombrero cuando pasaron. En la tienda de abarrotes, Ayanna se mantuvo cerca de Sam, con la barbilla en alto a pesar de los cuchicheos. Sam también notó la transformación en ella. Ya no era la mujer atada al poste despojada de su dignidad. Era alguien con presencia propia, y todos en el pueblo lo veían claro. De regreso al rancho, el rechinar del carro cargado con costales de harina, clavos y sal marcaba el ritmo. Ayanna iba sentada junto a él, la trenza descansando sobre su hombro. El viento le soltaba algunos mechones que cruzaban su rostro. Ella no dijo nada, pero su sola presencia era firme, constante.
como el latido de un corazón que él pensaba que ya no tenía. Por primera vez en años, Sam sintió que ese lugar no era solo su refugio. Era un sitio al que valía la pena dar vida. Y con Ayanna ahí, eso ya no le parecía imposible. La luz del atardecer bañaba la tierra con tonos dorados, envolviendo el rancho en una calidez que suavizaba las cercas gastadas y los muros viejos de la cabaña. Sam Carter se detuvo junto al pequeño huerto mirando los brotes de frijol que cada día se alzaban un poco más. Por un instante pudo imaginar cómo fue ese hogar, hace tiempo lleno de risas de vida, no solo de silencios y sombras. A sus espaldas unos pasos sobre la duela del porche captaron su atención. Ayanna se acercó descalza como siempre, su cabello suelto moviéndose con la brisa. En las manos llevaba una taza de barro con agua y se agachó para regar la base de los brotes. «Los cuidas como si fueran tus hijos», dijo Sam en voz baja, apoyado en la cerca. Ella alzó la vista con una leve sonrisa. «Viven si alguien cree que pueden», respondió. Luego, tras una pausa, agregó igual las personas. Las palabras se quedaron flotando en el aire fresco, penetrando en el pecho de Sam, como una verdad que no sabía que necesitaba oír. Más tarde esa noche, se sentaron junto al fuego en la cabaña. El trabajo del día le había dejado el cuerpo molido, pero era un cansancio que valía. Ese que llega después de construir algo, no solo de resistir. Ayanna se sentó frente a él trenzando su cabello con calma. Las llamas lanzaban sombras suaves sobre su rostro. Tras un largo silencio, ella habló. Ayanna dijo tocándose el pecho. «¿Sabes lo que significa?» Sam negó con la cabeza. «No, nunca lo pregunté». Su voz era firme como si recitara algo sagrado. «Significa flor eterna, una flor que sobrevive la tormenta, la sequía, el fuego. Y aún así florece». Entonces lo miró con los ojos claros y sin titubeos. «I survive. I stay». A Sam se le cerró la garganta. Se había convencido de que nada volvería a crecer dentro de él. Ni esperanza, ni alegría, ni amor. Pero al estar ahí con ella, con olor a leña y tierra húmeda, sintió algo romperse por dentro. Se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas y soltó el aire con lentitud. «Entonces yo también me quedo», dijo sin rodeos. Ayanna ladeó la cabeza como si lo estudiara, y por un instante ninguno de los dos se movió. Luego con delicadeza estiró la mano por encima de la mesita y rozó la suya. Los días que siguieron fueron distintos. Todavía había que arreglar cercas y cuidar el ganado, pero todo se sentía más liviano al hacerlo juntos. Ayanna cantaba en su lengua, mientras colgaba ropa o molía maíz, y Sam se sorprendía escuchando, memorizando las melodías. Algunas tardes se sentaban en el porche mirando juntos el horizonte sin decir nada. Una de esas noches, cuando el sol casi desaparecía, Sam notó que las plantas ya eran lo bastante altas para proyectar sombras. «Sembraste esperanza», dijo en voz baja mirando a Ayanna. Ella miró el jardín y luego a él sonriendo. No dijo. «La sembramos juntos». En la última noche del verano el cielo se encendió en tonos dorados y carmesí. Sam y Ayanna estaban de pie junto a la cerca observando la tierra que ahora sentían como suya, no solo de él. El viento acariciaba los pastos trayendo aromas de tierra viva y recién regada. Sam la miró de reojo y una leve sonrisa rara pero verdadera se dibujó en su cara. «Parece que este lugar tiene corazón otra vez», murmuró. Ayanna apoyó su mano suavemente sobre un poste, su mirada clavada en el horizonte. «Porque tú se lo diste», dijo. Cuando el sol se escondía tras las colinas alargando las sombras sobre el rancho, Sam experimentó algo que no había sentido en casi 10 años: tranquilidad. No el silencio de la pérdida, sino esa calma que llega cuando sabes que por fin estás donde debes estar. Se quedaron ahí hasta que la última luz desapareció, dos siluetas frente al anochecer de pie sobre una tierra que al fin podían llamar hogar. Sumérgete en verdaderas historias del viejo oeste, donde cada relato es un viaje por senderos olvidados y almas silenciosas. A través del camino de Sam y Ayanna celebramos la fuerza interior, el amor y ese espíritu humano que resiste como el horizonte que nunca se acaba. Suscríbete para sentir el eco del pasado y la esperanza que aún vive en él.